Dios bendiga a su pueblo. Dios bendiga a la iglesia de Jesucristo. Iglesia comprada a precio de sangre. No fue barato el precio, amado hermano. Dios es misericordioso. ¿Cuántos dan gloria a Él? ¿Cuántos están en acuerdo conmigo? ¿Cuántos pueden decir que Dios es bueno y ha mostrado gracia? Ha derramado esa misericordia sobre nuestras vidas. Y lo que mínimo podemos hacer, como dice Pablo, que es vuestro culto racional, ofrecéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Es lo mínimo que podemos hacer. Después de ver la grandeza de Dios, después de ver la maravilla que Él ha hecho para con nosotros, es lo mínimo que podemos hacer, hermano. Dice Pablo, os ruego pues por la misericordia, Romanos capítulo 12, os ruego pues por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo que nos queda, amado hermano, después de ver la misericordia de Dios. Y le doy la gracia al pastor por la oportunidad que me da una vez más de compartir la palabra de Dios con ustedes, amados hermanos, y también con aquellos que están conectados ahora mismo o pueda que vean la transmisión más adelante. Que el Señor Todopoderoso le bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Y me gustaría que ya el hermano oró y vamos a entrar en materia para que el tiempo no se nos vaya encima. Recuérdense que Dios puso en mi corazón y cada vez que tenga la oportunidad, tanto sea donde sea que esté, de seguir con la palabra en el libro de Efesios. El Señor puso en mi corazón y hoy vamos digamos así, a terminar la primera parte. Vamos a terminar la primera parte del libro en este caso hoy, que sería en este caso el tercer sermón, llamado para la alabanza de la gloria de su gracia. Este sería el sermón número 3 de esta primera parte del libro de Efesios. Y yo le animo a los hermanos que vayamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y una vez más vamos a leer todo el contexto del versículo 1 al versículo 14. Dios es bueno, amados hermanos. Yo les animo a que usted trate de poner por obra la palabra del Señor en esta noche. Amén. Bueno, leamos la palabra del Señor. La vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Leemos así, amada iglesia. Efesios capítulo 1. Versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de las promesas, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria a Dios, amado hermano. Puede tomar asiento. Sé que hemos orado, pero necesito, amado hermano. Yo le animo una vez más. Yo sé que el hermano oró por nosotros, pero la oración no pesa. ¿Cuánto lo creen? La oración no pesa, es necesaria. Yo le animo, amado hermano, que ore, para que el Señor nos pueda iluminar a todos nosotros, en especial a mí también, para llevar la palabra. Señor Todopoderoso, te lo ruego una vez más. Te lo ruego, Dios mío, ayúdame a
a llevar tu palabra, Señor, como tú la has tenido aquí, Padre, plasmada. Señor, ayúdame a no quitarle ni a ponerle nada, Señor, que no esté en tu palabra. Por tal razón tú has puesto en mi corazón ir versículo por versículo, Señor, para que no se quede nada afuera, Señor, y tu pueblo sea edificado. Señor, usa este siervo, Señor, que es más que un inútil, para edificar a tu pueblo, Señor, para que tu pueblo crezca a la imagen tuya, Señor. Edifica a tu pueblo, Señor, en este día, y que hoy podamos ser, Señor, llenados de una palabra fresca tuya, Señor, y que podamos vivirla, Señor, todos los días de nuestras vidas, hasta que vayamos a ti o hasta que tú vengas a nosotros. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar asiento, amados hermanos, entonces. Amados hermanos, para lo que podrán recordar, lo que recuerdan, ¿verdad? Hemos venido expandiendo la palabra de Dios por medio de este hermoso libro de Efesios. Desde que comencé a tocar cada versículo, en la sección de las bendiciones espirituales y en lo personal, yo digo así, en lo personal, yo he sido el primero que he sido bendecido por esto, amado hermano. Yo soy el primero que he sido bendecido por esto. ¿Y por qué? Porque he podido conocer a profundidad el plan de Dios Padre para con nosotros, desde antes de la fundación del mundo, amados hermanos. En lo personal, yo soy el primero que me he bendecido. Yo no sé usted, pero yo he sido bendecido, amado hermano, por conocer a profundidad el plan de Dios. Lo que Él ha tenido en mente desde antes de la fundación del mundo para contigo. Para contigo, Ariel, para con usted, hermano Alfonso, para con usted, mi hermano Orlando, familia, para cada uno de nosotros. El plan que Dios ha tenido desde antes de la fundación del mundo. Y hoy vamos a tocar la última parte de esa primera sección. La última parte de esa primera sección y lo que han estado en los últimos 2 sermones, ¿verdad? Han notado que cuando habíamos iniciado viendo a Pablo irrumpir con una alabanza, una tremenda alabanza que dice: bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por un plan tan maravilloso, que no solamente que Dios tuvo ese plan tan maravilloso de bendecirnos, sino también porque se lo permitió a Pablo, le permitió a Pablo entenderlo y subsecuentemente Pablo lo hizo a conocer a nosotros, lo permitió que nosotros pudiéramos conocer esta gran verdad. Amados hermanos, y yo me alegro muchísimo. Y es lo que dice, ¿por qué? Porque ese plan tan maravilloso, Dios permitió que nosotros lo pudiéramos entender hoy en día. Así como dice el mismo versículo 8 y versículo 9 del capítulo 1. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice aquí, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Oiga, el misterio, es un misterio, amado hermano. El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, amados hermanos. Y yo di gracias a Dios por el hermano Pablo, que no se quedó callado. No sé si usted ha visto personas que le dicen algo que es para bendecir a otro, y no, se me quedó con esto para mí, yo me quedo calladito. ¿No se ha topado con eso? En Dominicana tenemos un dicho, no sé si usted tengan tal vez un dicho en su país. En Dominicana le dicen agayú. O sea, o come solo, no quiere compartir, se quiere quedar con la bendición solita y no quiere que los demás sepan de la bendición. Y yo le doy gloria a Dios, amado hermano, porque Pablo no fue así. Dios le reveló estas grandes verdades, Dios le mostró ese plan glorioso y él no se quedó callado con eso, amado hermano. Dios le permitió a Pablo escribir esto para el beneficio de nosotros hoy en día, casi 2000 años después, amado hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios es bien bueno, amado hermano. Y a manera de recapitular, ¿verdad? Dado a que fue hace un tiempecito ya que tuve la oportunidad de pararme aquí. Normalmente, si tuviéramos la oportunidad de hacerlo un poquito más pegado, tal vez no hubiera que recapitular tanto, pero tal vez para los que no vinieron y que no recuerdan, vamos a recapitular un poquito para entonces entrar en el contexto de las otras partes que faltan de hoy. Y habíamos tocado en el primer sermón de que Dios nos escogió en Él. No fue en otra persona, no fue por medio de otro, sino que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, versículo 4. Hermano. Y en forma clara dice la palabra aquí que Él nos escogió para que andáramos en santidad delante de Él. ¿Usted se acuerda cuando dije claramente de que si usted cree que porque está en la iglesia puede andar como usted quiera, usted se va a topar con aquel dicho que el Señor Jesucristo le dice a aquellos en Mateo 7, en aquel día,
Porque dice la Escritura claramente de que el Dios Todopoderoso nos llamó desde antes de la fundación del mundo para que andáramos en santidad delante de Él, no delante de los hombres, no haciendo apariencia, sino delante de Dios. Amén. Estamos recapitulando. Y yo quiero que presten mucha atención, amados hermanos, al orden en el que Pablo aquí pone las cosas. Hay un orden y es muy importante que tomemos en consideración este orden, amados hermanos. Porque aquí no dice que fue por, más bien para. Me explico. Dice que Dios no nos escogió porque íbamos a andar en santidad. No dice aquí la palabra que Dios nos escogió, era porque íbamos a andar en santidad. No dice así. Dando a entender como que todo lo que Dios haría iba a estar condicionado a nosotros primero. Tenemos que hacer algo primero. No. Dice, aquí no dice así. No da la idea de que lo que Dios va a hacer o lo que Dios hizo estaba condicionado por nosotros. Más bien dice aquí, es un para. Dice que Dios nos llamó para que andáramos en santidad delante de Él. Dando a entender que ni tú ni yo íbamos a hacer algo, pero Él nos llamó para que lo hiciéramos. Wow, gloria a Dios. Dios es bueno, amados hermanos. Ese fue un punto 1 que tocamos en el primer sermón. El punto 2, yo recuerdo que tocamos que Dios nos adoptó como sus hijos. Dios nos hizo hijos suyos y por tanto tenemos adopción. Eso está en el versículo 5. Y que el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo es formar una gran familia de salvos. Y esto Dios lo llevará a cabo formando el carácter de Cristo en ti y en cada uno de nosotros. Dice claramente el versículo 5 que Dios nos llamó a nosotros para que andáramos en santidad. También Dios nos está formando una familia. Dice que en adopción, habiéndonos predestinado para que fuésemos parecidos al Hijo. Y recuérdense lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 29. Que dice que a los que Él llamó, los predestinó para que fuesen semejantes conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Recuérdense que estuvimos diciendo de que Dios tiene un molde por el cual Él quiere aceptar a su familia y ese molde se llama Jesucristo. Es como cuando usted tiene agua y quiere hacer hielo, usted no pone el agua al aire. Tiene un molde y ese molde le va a dar la forma al agua. Y el molde que Dios ha utilizado para formarnos a ti y a mí se llama Jesucristo, amado hermano. Por eso claramente Pablo dice que tenemos que llegar nosotros a la estatura del varón perfecto. Es para que lleguemos a este estandarte. Jesucristo es el patrón, es el estándar para nosotros, amados hermanos. Por tal razón Pablo decía en el libro de Filipenses capítulo 13, olvidando lo que queda atrás, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. No que lo he alcanzado, que no me parezco a Jesucristo todavía. Me falta mucho más. Y si Pablo, un hombre de Dios, que conquistó en este caso por medio de la predicación del Evangelio, el mundo conocido de ese entonces, decía que todavía no había alcanzado eso, que todavía no había llegado a ese nivel. ¿Cuánto más usted y yo, amado hermano? Nos falta mucho. Sigamos, como dicen por ahí, camellando. Sigamos camellando por ahí entonces. El Señor que nos ayude, amén, para crecer a la estatura del varón perfecto. Recuérdense, punto 2. Que Dios nos llamó para hacernos andar en santidad delante de Él. Punto 2, para que fuéramos adoptados hijos suyos. Eso en el versículo 4. Después en el segundo sermón tocamos que Dios, en el punto 3, nos redimió por su sangre. Versículo 7. Y dice que cuando estábamos atrapados, ¿usted se acuerda que estuvimos explicando claramente la palabra redimir, que viene del griego apolutrosis, que es una combinación de dos palabras, apo y lutrón? Una significa como soltar y la otra es como aflojar. Y era como que cuando usted y yo, un ejemplo, un animal que va por ahí, de repente le agarra una trampa y le agarra un pie. Ese animal, no importa lo que haga, no se va a zafar de esa trampa, porque esa trampa poco a poco le va haciendo daño. Y por muchos animales, usted me imagino que usted ha visto, muchos animales mueren hasta desangrados por esa trampa, esa herida. Y claramente la Escritura da a entender de que nosotros estamos en el pecado, en la trampa del pecado, en las garras del pecado, siendo consumidos poco a poco por el pecado y nosotros desangrándonos por el pecado, hasta que vino uno y nos soltó y nos flojó. Por medio de su sangre, amados hermanos. Vino uno y ofreció un sacrificio perfecto en una cruz. Y por medio de ese sacrificio, Él soltó esa trampa que teníamos nosotros, en este caso en la pierna, por la cual si quedábamos con ella íbamos a morir desangrados. Y Dios tuvo esa misericordia y nos soltó.
Punto número 4, amados hermanos. Que Dios esas son las bendiciones, estamos hablando de las bendiciones. Claramente que Pablo dice, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estas son las que estamos mencionando aquí. Bendición número 4. Dice que nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Versículo 9. Es el punto 4. Dice que Dios nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Y dice que no solo nos salvó a nosotros, amados hermanos. Dios no solamente nos salvó, sino que nos mostró muchas cosas. Y dentro de muchas de esas cosas, hasta mostró el fin de todas ellas. Dice que en aquel día, amados hermanos, cuando el Señor vuelva con poder y con gloria, que cuando Él vuelva a someter a todos sus enemigos bajo sus pies, a pasar juicio sobre la humanidad completa, donde en ese día donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, Él dice la palabra claramente de que el Señor nos lo mostró a nosotros. Nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Y voy a decir algo, bueno, lo digo así bien calladito. En cuanto a mi postura bíblica de ver estas cosas, será cuando Él vuelva, no para llevarse un grupito, sino cuando Él vuelva a emitir su juicio, amados hermanos. Cuando Él venga a consumar su reino. Cuando Él venga a poner a todos sus enemigos bajo su pie. En este caso, el último enemigo que es la muerte. Y Él venga a consumar su reino. Y aquí cuando me refiero, en este caso, de la forma como yo lo veo, no estoy dando cabida a ninguna interrupción. Una interrupción que sea de 100 años, 200, 1000 años, no importa. En este caso, el Señor, Él vendrá a someter a todos sus enemigos bajo sus pies en aquel día. Amados hermanos, estas cosas y más Dios nos ha hecho comprender, amados hermanos. Y para que podamos vivir a luz de ellas, a la luz de ellas y darle gloria a Dios. Que podamos vivir. Recuérdense de que estuve diciendo también de que hay hombres que pueden ver, agarrar la Biblia y leen y no pasa nada, amados hermanos, no entienden. Pero hay otros hombres que por el poder del Espíritu Santo pueden entender algunos misterios de la palabra. Y ese es claramente lo que dice aquí. Fíjense cómo hasta el hombre, el hombre que no ha sido revelado por Dios su palabra, no puede ver. Miren los científicos. Esos hombres que tienen acceso a una información, amado hermano, tremenda. Una información tan grande que yo desearía con mis ojos poder ver. Un ejemplo, esos astrónomos que pueden ver el universo tan grande como es. Ver la complejidad. De por cierto, yo hace unos cuantos días publiqué en mi Facebook. ¿Cómo podemos mostrar que el universo ha sido totalmente hecho bien calibradito? Para ejemplo, el hermano Walter que sabe de mantenimiento, que hay que mantener alguna máquina bien calibradita, que si uno se sale un poquitito, si uno le apretó un poquito más de la cuenta, una máquina se va a arruinar. Si la dejó un poquito floja, se va a arruinar. Amados hermanos, como la creación ha sido totalmente, digamos, tan bien precisada, que no hay forma de concluir de que eso fue por pura casualidad. Y todavía aún así esa gente no entiende, amado hermano. Y todavía así esa gente no puede reconocer a un Dios todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos lo ha revelado. Porque Dios nos lo ha revelado, amado hermano. ¿Ustedes recuerdan lo que habíamos hablado en Mateo capítulo 13? Si usted quiere, vaya para allá. Mateo capítulo 13, versículo del 10 al 11. Mateo capítulo 13, versículo del 10 al 11. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando acerca del misterio del reino. Y estaba hablando del reino de los cielos en forma de parábola. Y dice que comenzaba a hablar en parábolas y no entendían, en este caso los líderes religiosos, y hasta los mismos discípulos en una parte se quedaron confundidos y no entendieron. Y después le preguntaron, Señor, ¿por qué están acá? ¿Por qué tú le hablas en parábola a ellos? Le preguntaron a sus discípulos. ¿Y qué fue la respuesta? Versículo 10. Oiga lo que dice el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué le hablas por parábola? En este caso, los líderes religiosos. Oigan lo que Jesucristo le dijo. Respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amados hermanos, Dios es el que trae la revelación. Dice la Escritura aquí que un beneficio, una bendición que Dios le ha dado a su pueblo, es que Él le ha dado a conocer los misterios de su voluntad, amados hermanos. Y a otros no. ¿Sonará injusto? Bueno, usted discutirá con Dios. Romanos capítulo 9 dice que si acaso tú crees que Dios es injusto, bueno. Dios ha tenido misericordia de usted, amado hermano. Véalo así.
Y yo le animo a que le dé gloria a Dios. Ahora, hermano, y me gustaría también, fíjese que estoy recapitulando bien grande porque yo creo que no voy a tomarme mucho tiempo, pero es para poder agarrar la idea bien. Hermano, el mundo no puede entender estas cosas. El mundo no puede entender estas cosas porque para conocerlas, hermano, tiene que haber un milagro, tiene que haber algo supernatural que le permita a ellos entender estas cosas. Y por eso nos llaman locos. Por eso que le llaman loco a cualquiera de que predique el Evangelio. Hechos 17. Hechos capítulo 17 dice que cuando Pablo andaba, que pasó por Tesalónica, después estuvo en Berea y dice que después pasó a Atenas. Y dice que comenzó a predicar el Evangelio allá y se paró en el Areópago y tuvo un discurso, me imagino, delante de todos los grandes filósofos de ese tiempo. Y comenzó a predicar el Evangelio. Y oiga lo que dice, que cuando ellos escucharon, Hechos capítulo 17, versículo 32, oye lo que dice, que cuando ellos escucharon a Pablo decir que Jesucristo resucitó de los muertos, tú estás loco, vete de ahí. Oye lo que dice, versículo 32, pero cuando oyeron, o sea, cuando Pablo estaba predicando la palabra, cuando Pablo estaba predicando el Evangelio, hablando de que Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de los tiempos pasados, ahora Él manda a todos los hombres que se arrepientan. Y yo estaba escuchándolo todo bien, porque dice la Escritura que ellos pensaron, bueno, déjame escuchar lo que habla, porque posiblemente puede hablar de un nuevo Dios. Y dice que cuando ellos escucharon de la resurrección, de que un hombre murió y resucitó, dice, óyeme, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, se burlaban. Y otros decían, ya te iremos más adelante, ya te vamos a ir. O sea, tú estás loco, vete de ahí. Mas hermanos, es que no pueden entender esta verdad. Y dice la Escritura que Dios la hizo a conocer a aquellos que Él escogió, a aquellos que Él llamó. Ahora, hermano, yo quiero hacer un paréntesis y pueda que usted lo considere apropiado, ¿no? ¿Verdad? No me vea mal a mí. Y yo quiero que usted se fije, dice que esos hombres estaban llamando a Pablo un loco, porque él estaba predicando la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Y para poder entender esto, hermanos, se requiere de una obra supernatural del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que hace que los hombres y mujeres puedan entender esta verdad. Ve lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora ya aprovecho, hermano, y por eso digo que quise poner un paréntesis rapidito aquí y traer algo práctico a la iglesia para que la iglesia pueda entender alguna cosita. Ahora ya aprovecho y me gustaría mencionar algo. Ya que cité este pasaje, hay cosas que suceden dentro de muchas iglesias que sí califican como locura. Y no es que son cosas reales. Estas sí califican como locura. Y yo le quiero abrir los ojos, amado hermano. Esto es un paréntesis porque como pasé por este texto explicando lo que Dios ha hecho con nosotros, que nos ha revelado los misterios de su voluntad, hay cosas, amado hermano, que sí pasan en la iglesia, que sí de verdad son locuras. Y hasta yo digo que son locuras. Y por eso no es que yo ando en la carne. Ejemplo, gente saltando como unos locos, revolcándose como animales. Y otra locura que en lo más mínimo, amado hermano, representan al cristiano. Eso ni siquiera representa al cristiano, amado hermano. Las supuestas revelaciones que mi esposa, yo me acuerdo que estuvo predicando ayer, estuvo hablando acerca de eso, de la reforma. Y algunos puntos que hicieron que los hombres de Dios en ese entonces, hace 503 años, se levantaran. Y parece como que hoy de nuevo necesitamos una reforma. Pareciera así igualito. Hay gente que tiene supuestas revelaciones que van en completo contradicción con la misma Biblia. Y cuando usted le dice que eso no está bien, lo primero que sacan este pasaje para decirle, bueno, es que tú no entiendes porque tú estás en la carne. Y la cosa del espíritu se disciernen espiritualmente y la cosa de la carne hay que discernirla pero la cosa del espíritu se disciernen en el espíritu. Bueno, amado hermano,
Eso es un paréntesis, porque la Escritura claramente nos enseña a nosotros de que hombres fueron llamados locos por su fe, era por predicar a Jesucristo, un Dios que había llegado aquí a la tierra, había muerto y había resucitado, y eso la gente no lo entendía, porque esas cosas se disciernen espiritualmente. A menos de que el Espíritu no nos haga entender esas cosas, amado hermano, no las vamos a entender, y por eso vamos a ser llamados locos. En cuanto a otras cosas, bueno, lo dejo a su justo juicio, amado hermano. Amados hermanos, y en este pasaje a veces califican a uno como carnal, poca unción, mucha letra. Juzgue usted, amado hermano, ¿verdad? Mi intención es poner la palabra, abrir lo más que pueda la Escritura para que no hayan esos errores. Entonces, y el Señor de gracia, amado hermano, nos ha bendecido dándonos a conocer su misterio. Y ahora vamos rapidito a entrar a lo que nos corresponde, que en este caso viene siendo el versículo 11 al 14. Versículo 11 al 14. Y vamos a leer entonces esa partecita. ¿Verdad? Dice claramente de que el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, nos llamó a nosotros a Él, nos adoptó como hijos suyos, nos redimió por medio de su sangre, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y ahora vamos a leer la siguiente parte que corresponde para el día de hoy, que está en el versículo 11 al 14. Esa es la última parte de esta primera sección de las bendiciones. Vamos a leer entonces. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén, gloria a Dios, amado hermano. Así, amado hermano, así que como somos hijos, todo hijo tiene acceso a una herencia, amado hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Claramente, acuérdense que leímos que el punto 2 era que Dios nos hizo hijos, nos hizo hijos de Él, por medio de la adopción. Y como hijos tenemos acceso a una herencia, amado hermano. Oh, amado hermanos. Y fíjese que lo interesante es que nosotros somos herederos desde ya de esas bendiciones. Aunque todavía no estemos disfrutando, no estemos gozándonos en la plenitud de esa bendición. Y yo quiero mencionar algo que me llamó la atención en estos días estudiando. Y es que dice la Escritura que, o no la Escritura, sino la historia, que los griegos, cuando ellos apuntaban hacia algo que estaba en el futuro, o sea, los griegos cuando ellos apuntaban a algo que estaba hacia el futuro, pero que tenía que suceder, que no había otra forma de que eso no sucediera, ellos utilizaban ese verbo, en vez de futuro, lo utilizaban en pasado. O sea, si hay algo que ellos apuntaban algo hacia el futuro, y eso ellos creían que verdaderamente eso iba a suceder, ellos no hablaban como si fuera el futuro, ellos hablaban como si fuera en el pasado ya. Y aquí Pablo también utiliza ese mismo mecanismo, amados hermanos. Oiga lo que dice: en Él asimismo tuvimos, gloria a Dios, amado hermano, tuvimos herencia. Tuvimos herencia, amados hermanos. Somos herederos desde ya, aunque todavía no estamos disfrutando en 100% todos los beneficios de esa herencia, amados hermanos, pero de que viene, viene. De que viene, amados hermanos. Y Pablo dice, ya la tuvimos. Regocíjese en eso. No le da gracia o gloria a Dios, no le da alegría saber de que hay una herencia que no importa lo que pase, eso viene, amado hermano. Eso viene. Eso viene y nadie, absolutamente nadie va a quitar esa herencia. Oh, santo Dios, amado hermano. En Él tuvimos herencia. Ya la tuvimos, amado hermanos. Y esto es algo segurísimo, amado hermano, seguro. ¿Cómo puede usted, como dicen a veces los mexicanos, yo me acuerdo, la neta, esto es la neta, amado hermano. Esto es así, que esto va a suceder. Y nadie, no importa diablo que se meta, lo que sea, amado hermano, Dios es un Dios soberano. Dios está en control de todas las cosas. Y si Él dijo que vamos a tener herencia, ya la tuvimos. No es que la vamos a tener, ya la tuvimos. Así dice Pablo. En Él tuvimos herencia.
Y vamos a ver más adelante, cuando entremos a ver estos puntos, cómo esto comienza a desenvolverse, amado hermano. Porque esto todavía está un poquito cerrado. Y vamos a ver lo interesante de esto, amado hermano. ¿Por qué que Pablo dice, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes? ¿Por qué? Vamos a ver ahora, amado hermanos. Y yo espero de que esto lo mueva a usted, que esto le haga que su corazón arda de alegría, en devoción a Dios. Y que, ¿sabe qué? Los que me están viendo de la iglesia, que no han venido hoy, que puedan venir, amado hermano, y nunca más falten a la iglesia. Y que se animen más personas a venir a esta iglesia, amado hermano. Que los que estamos aquí seamos movidos a hacer la obra de Dios por la gran bendición que le ha dado a sus iglesias, amado hermanos. Obras como salir a predicar el evangelio aquí, invitar amigos, amados hermanos. En agradecimiento por la bendición que Dios ha tenido. Perdón, que Él le ha dado a usted. En agradecimiento a esa gran bendición. Muévase. Mis amados hermanos que están aquí, que viven aquí en la ciudad de Redier. Yo le animo, amados hermanos, que estas verdades que vamos a tocar hoy los muevan hasta el punto de que usted no venga solo para el próximo domingo. Gloria a Dios. Amén, pastor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Yo le animo, amados hermanos, que sienta como que esa carga. Wow, tengo que hacer algo por Dios. No por ganarme la salvación, sino porque ella me la dio ya. No es porque tengo que ganar una salvación, sino porque Él me bendijo, amado hermano, con toda bendición espiritual, que ya tengo una herencia, aunque todavía no estoy disfrutando el 100% de ella, yo tengo que hacer algo por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Y amado hermano, aquí cabe mencionar a un pastor que él dijo algo bien interesante acerca de eso, un poquito jocoso. Y es que en cuanto a eso, en nuestro país, fácilmente uno no tiene una herencia segura. Él dijo así, me acuerdo, y me dio risa. Porque de repente hay una herencia por ahí, y de repente aparecen como 15 herederos. Gente que usted ni siquiera conocía, que un ejemplo, una tierra, y de repente usted pensaba que era por usted, apareció un primo lejano, una gente que la tierra, y comienzan a pelear por la tierra. ¿No han habido o han escuchado esos casos en sus países de vuelta allá atrás? Problemas por tierra. Amados hermanos, y duran hasta 20, 30 años litigando esa tierra. Y fácilmente cuando llega a resolver ese problema, ya solamente tal vez son los nietos y los tataranietos que disfrutan esa tierra. Porque el que le iba a heredar ya no le heredó nunca, se murió. Amados hermanos, esta herencia que Dios nos dio desde ya, que todavía no estamos disfrutando, no va a haber nadie que se va a meter con ella, amados hermanos. Nadie se va a meter con esta herencia, amados hermanos. No va a haber nadie que de repente venga a reclamar lo que es de nosotros. El Señor Dios Todopoderoso, que es rico, recuérdense, amados hermanos, rico. Amados hermanos, tiene una herencia súper grande para cada uno de nosotros. Y esta herencia que el Señor nos ha dado, amados hermanos, es segurísima. Segurísima, tanto que Pablo lo habló en tiempo pasado. Conjugó ese verbo de que vamos y en él así también tendremos. No, ni siquiera lo conjugó así en futuro. Tuvimos ya, es que ya. Eso se llama fe, amado hermano. Cuando Dios promete, así como lo define el libro de Hebreos, es fe, la fe es que pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ya Pablo lo veía claramente, porque Dios lo prometió. Dios lo prometió. En Él también tuvimos, amados hermanos. Oh, amados hermanos. Oh, santo Señor. ¿Sabe por qué? Vamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 17. Oiga lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, cuando recuérdese que dice que Dios nos llamó para que fuéramos hijos delante de Él, también Romanos habla esto. Versículo 17, capítulo 8. Dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amados hermanos, ¿usted cree que alguien le va a quitar la herencia de Jesucristo? Sé claramente que por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que, amado hermano, dice que fue exaltado a todos los sumos. ¿Usted cree que eso se lo van a quitar a Jesucristo? Y dice la Escritura que fuimos hechos coherederos con Él. Amado hermano, eso en esta tierra, en este mundo, que aparecen gente intrusos a querer quitarle la herencia a otro. Amado hermano, en ese día nadie. Eso que ya tenemos desde ahora, que estamos gozando desde ahora, que estamos gozando los beneficios de esa salvación, hermanos, eso nadie nos lo va a quitar. ¿Cuánto le dan gloria a Dios?
Están como calladitos hoy. Santo Dios. Oh, santo. Amado hermano, esto debe de movernos a nosotros. Debe de movernos a darle gloria a Dios en tiempo por habernos concedido tan gran herencia, amado hermano. Y no hay nadie, y voy a ser bien enfático, que nos quite esa bendición. Ahora va a ser la pregunta. ¿Será para que uno se llene de jactancia y de orgullo? ¿Será para que nos pase a nosotros lo que le pasó al pueblo escogido del Antiguo Testamento que llamaba a los demás perros? De por cierto, hasta el mismo Pedro dice que cuando Dios le llamó para que fuera a la casa de Cornelio, que yo no quiero entrar allá, yo no como cosa inmunda. Porque se creían los super especiales, los super electos. Amados hermanos, ¿es para que nos sintamos así nosotros? ¿Es para que comencemos a denigrar a otros? Un ejemplo. No solamente hablando de entre cristianos aquí, o entre cristianos y llamemos al otro impío. Y cuando digamos la palabra impío, como que sentamos un saborcito diciendo esa palabra. ¿Es para que hagamos eso, amados hermanos? ¿Es para que nos sintamos nosotros superiores hasta a un musulmán? ¿Que nos sintamos superiores a un hindú? ¿O más bien que tengamos paciencia y tengamos nosotros pasión por predicar lo que nosotros hemos recibido? ¿Cuál sería la actitud de nosotros, amados hermanos? ¿Cuál debe ser esa actitud? ¿Es de creernos que somos la última manzana, la última Coca-Cola que quedó en el desierto? Algo intocable, amados hermanos, porque hemos recibido, o como ha pasado a muchos hombres por ahí, que yo soy el ungido y nadie me toca. Nadie puede hablar contra el ungido. De por cierto, yo me acuerdo que mi esposa estuvo hablando acerca de eso también ayer. Muchos hombres en estos últimos días, dice la palabra, que se levantarán lobos rapaces y tendrán apariencia de piedad. Que no me pueden tocar a mí porque yo soy el ungido, yo soy el que tengo el llamado. Amados hermanos, es para que no nos gastemos. Es para que mantengamos una actitud humilde de que Dios ha tenido misericordia, ha tenido tal misericordia y ha mostrado esa gracia que las bendiciones son tan grandes, amado hermano. Que nos libre el Señor, amados hermanos. Que nos libre el Señor de parecernos a Israel en ese sentido. Que nos libre. Que nos libre. Porque ustedes se acuerdan, si ustedes recuerdan cómo ellos trataban a los otros. Y fíjese que el mandato de Dios era que no se mezclaran, pero tampoco era para que lo denigraran a los otros. Porque claramente Dios habló por medio de Isaías diciéndole que yo te llamé a ti para que tú fueras testigo mío a todas las naciones. Y ellos se creyeron la última Coca-Cola y se quedaron el mensaje de salvación se lo quedaron para ellos mismos. Pero Pablo no fue así. Mire, Pablo recibió tan hermosa palabra, tan hermosa revelación y la compartió. Amado hermano, verso 12, dice que todo esto de la herencia también es para la alabanza. O sea que todo esto, amado hermano, esto de la herencia que Dios nos ha dado a nosotros es para la alabanza de la gloria suya. Por tal razón, amados hermanos, mantengamos un perfil humilde todo el tiempo. Mantengamos un espíritu pasivo. Aunque vengan gente que te ofendan, aunque venga un hermano y te ofenda, te diga ridiculeces o te ofenda, te diga palabras duras, tranquilo, humilde. No quieras discutir. No quieras discutir. ¿Y sabe por qué todo verdadero creyente? Y aquí yo quiero hacer esta transición. ¿Sabe por qué todo verdadero creyente siempre se va a mantener humilde? ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver entonces lo que es la bendición más grande, que, o sea, desde el compendio de bendiciones que Dios ha dado, vamos a ver la más grande ahora. Amado hermano, Dios es bueno. Y esta bendición está en los versículos del 13 al 14. Vamos para allá entonces, amados hermanos. Mira lo que dice la palabra. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que Él las arra nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Yo repito, amado hermano, ¿sabe por qué
Un verdadero creyente se va a mantener humilde, un verdadero creyente va a glorificar a Dios, un verdadero creyente sabe que tiene una herencia y nadie se la va a quitar, porque el versículo del 13 al 14 lo dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de la gloria, de su gloria. Amado hermano, esto hace que todo lo que yo he dicho desde que comencé a predicar digamos estos versículos del 3 al 14 haga que tenga sentido. Esto es lo que hace que como que culmina. Este es el eslabón que le faltaba el rompecabezas, amado hermano. Dice que hemos sido nosotros predestinados, adoptados, redimidos, dados a conocer los misterios de la voluntad de Dios. Hemos recibido herencia. Y por último, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Amado hermano, cabe mencionar algo bien interesante, que en la antigüedad, y todavía se utiliza en estos tiempos, se marcaba algo para denotar propiedad. Ustedes saben lo que vienen de rancho aquí, en este caso en el ganado, que se le pone una marca, se sella un animal para denotar esa propiedad. Cuando ese animal se va por ahí, se pierde, lo ven esa marca, ya saben a qué rancho pertenece, amado hermano. Y lo mismo está diciendo aquí la palabra, de que Dios, por cuanto nosotros oímos el evangelio de vuestra salvación y creímos en él, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Amado hermano, y lo más glorioso, lo que da más gloria de esto, amado hermano, que cuando yo entendí esto, yo dije, wow, Señor, qué glorioso esto. Es que no hemos sido sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos ha sellado a nosotros. Suena como contradictorio. El Espíritu Santo no nos ha sellado a nosotros, amado hermano. Y es que está digo, vamos así, pues eso fue una revelación para mí, la más gloriosa de todo. No hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo, Él mismo es el sello, gloria a Dios, amados hermanos. El Espíritu Santo, Él mismo es el sello, aleluya, damos gloria a Dios, amados hermanos. El Espíritu Santo, Él es el sello. No es que hemos sido sellados por Él es el sello. Cuando creímos en el evangelio de vuestra salvación, Él mismo vino a hacer ese sello, amados hermanos, que denota que pertenecemos al Padre de los cielos, porque Él se ha placido en hacer todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Y tanto eso incluye nuestras vidas, marcándonos con el mismo Espíritu Santo a nosotros, amados hermanos. Oh, santo Dios, cuando yo entendí, yo dije, wow. ¿Sabes lo que significa eso, amado hermano? Oh, santo Dios. Que todavía la cosa se pone más gloriosa. Todavía se pone más y todavía la cosa sigue creciendo más y más cuando vamos al versículo 14. Amado hermano, dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Es el sello. Amado hermano, yo no tengo tiempo para entrar en este tema hoy. Ese sería otro día. ¿Cómo yo puedo saber que tengo el Espíritu Santo en mi vida? Eso sería otro tema. Eso es otro tema que posiblemente cuando tenga la oportunidad pueda hacer aquí en el montón donde sea. Yo lo voy a tocar y me voy a asegurar de tenerlo grabado, amado hermano. ¿Cómo es que yo puedo saber que tengo el Espíritu Santo en mi vida? Pero, amado hermano, aquí claramente dice Pablo de que el mismo Espíritu Santo es el sello. No es que anda sellando gente, que por ahí anda sellando, amado hermano. Es que el mismo Espíritu Santo anda sellando. Por cierto, a manera de paréntesis, por eso hago referencia, o que me gustaría hacer referencia al libro de Apocalipsis, cuando habla de aquellos que están sellados, que no le toque. Cuando Dios va a emitir su juicio. ¿Sabe por qué? Porque es Dios mismo que está ahí. Santo Dios, amado hermano. Amado hermano, el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso es que Pablo dice, no contristé al Espíritu Santo. Por eso dice, dime, ustedes no son suyos. O saber que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es que no somos de nosotros, amados hermanos. Pertenecemos a Dios. Porque el Espíritu Santo, Él mismo, ha sido el sello para nuestra vida. Y amado hermano, la cosa se pone más gloriosa todavía en el versículo 14. Dice aquí que, vamos a leer de nuevo. En Él vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él,
fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amado hermano, todavía la cosa se pone más grande aquí todavía. Y este versículo, amado hermano, yo creo que es lo que hace que nadie me quita a mí mi herencia que yo tengo en Cristo. Nadie, hermano, le va a quitar su herencia. Nadie le va a quitar eso. Porque es las arras de nuestra herencia. ¿Y qué significa eso, amado hermano? ¿Qué significa eso, amado hermano? Cabe mencionar que la palabra arras en nuestro castellano sería llamado como una garantía. Yo creo que me entiendan. Vamos a poner un ejemplo. El Espíritu Santo demuestra que somos propiedad de Dios y que Él ha sido dado como un anticipo de lo que va a venir todavía. Le pongo un ejemplo. Un ejemplo. Déjame ver. Cuando usted va a comprar una casa, usted va a comprar una casa, ¿qué le piden a usted que tenga que tener? ¿Cómo se llama eso en inglés? El down payment. Cuando usted da el down payment, es una muestra de que eso es suyo y lo demás viene en camino. Y por tanto, nadie le puede quitar eso que usted tiene ahí. Como también en nuestros países, yo recuerdo más que todo, eso aplica un poquito más todavía a nuestros países. Cuando las constructoras comienzan a construir apartamentos, no sé si usted, tal vez usted lo ha visto en su país, aquí tal vez el sistema es un poquito diferente, pero en mi país yo lo he visto eso. Cuando las constructoras comienzan a hacer apartamentos, seccionales completos, condominios bien grandes, ellos no esperan a que tenga los apartamentos listos para vender, ¿o sí? O ellos comienzan a vender en plano. Ni siquiera está construido todavía y comienzan a venderlo, ¿o no? A veces no le piden a la gente un depósito para separar una propiedad. Si a usted le gusta una, a veces no le piden, con tanto usted la separa. ¿Para qué eso? Para que nadie se la quite. Amado hermano, y lo que está diciendo Pablo aquí, amado hermano, es lo glorioso. Dice que el Espíritu Santo, Él mismo es el sello. Él es el anticipo. Oiga lo que dice, vamos a leer de nuevo, amado hermano. Santo Dios, amado hermano, que es las arras. Acuérdense que dije ahí, y en Él tuvimos herencia. ¿Verdad? En el Señor Todopoderoso tuvimos herencia. Dice aquí que cuando creímos en el Evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía de esa herencia que vamos a tener y que nadie nos la va a quitar. El Espíritu Santo, amado hermano, es el depósito anticipado de que esa herencia viene, amado hermano. Y si el Espíritu Santo es algo glorioso, la tercera persona de la Trinidad morando en nuestra vida, algo glorioso, y dice que es un anticipo de lo que viene. Imagínese cómo será aquella herencia, amado hermano. Imagínese la magnitud de aquel día, de aquella herencia. Algo que estamos disfrutando ahora, pero todavía no estamos disfrutando en el pleno gozo. Por eso Pablo dice, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni cosa entrada en el corazón de hombre. Son las cosas que tiene Dios preparado para aquellos que le aman. ¡Wow! Santo Dios, amados hermanos. Esas son las cosas, amado hermano, que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. El Espíritu Santo morando en nuestras vidas, amados hermanos. Morando en nuestras vidas, conduciéndonos a la santidad. Y por esa razón es que Dios, acuérdese, Dios está formando una familia. Y el prototipo que Dios está utilizando para formar una familia de salvos es Jesucristo. Y claramente Jesucristo, hablándole a sus discípulos antes de partir, Él dijo que no contristéis, ¿verdad? Cuando yo me vaya voy a mandar al Consolador. ¿Y qué va a hacer el Consolador? Él hablará de qué, de Él. ¿De qué? Dice que va a glorificar a Cristo. Amado hermano, por eso es que podemos nosotros, digamos así, aunque no podamos llegar a la perfección, por eso es que cada día Dios está formando nuestro carácter. Por eso es que cada día Dios está formando el carácter de Cristo, porque el Espíritu Santo, que es el sello, Él es el que está haciendo la obra en nuestro corazón, amados hermanos. Y eso es una muy buena garantía de que aquella casa, aquella morada tremenda, va a llegar. No importa quién se mete en el medio, amado hermano. No importa quién se mete en el medio.
Ahora usted ve por lo que Pablo dice, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Pablo entendió esto. O sea, el Señor compró algo por anticipado. De cómo compra un carro. Hey, aquí está el carro. Yo te voy a dar, cuesta $10,000 y te voy a dar $1,000. Tú sabes que eso es mío. Yo más adelante vengo. Ese carro ya es mío. Es un anticipo, amado hermano. El Espíritu Santo en nuestra vida, guiándonos todos los días al arrepentimiento. El cristianismo es una vida de arrepentimiento constante, amado hermano. El Espíritu Santo moldeándonos, que Dios, cualquier situación que prepare en nuestra vida es para formar el carácter de Jesucristo en nosotros, y el Espíritu Santo haciendo la obra. Y eso, amado hermano, ¿sabe qué? Va a garantizar que esa herencia no es que la tendremos, sino que la tuvimos, amados hermanos. Oh santo Dios, amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo diciéndole a la multitud en Lucas capítulo 11, si ustedes siendo malos saben dar buena dádiva a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial le va a dar el Espíritu Santo? ¿Cuánto más el Padre Celestial nos dará a nosotros el Espíritu Santo, amados hermanos? ¿Sabes lo que es eso? Esa garantía de salvación, amados hermanos. Esa garantía de que estaremos en su presencia por los siglos de los siglos. Esa garantía, amados hermanos. Eso es como un contrato. El Espíritu Santo es, fíjense, un sello. De por cierto, en la antigüedad, no importa quién, todavía en estos días, un contrato no vale nada hasta que no esté firmado o haya un sello. O sea que lo que Dios prometió, lo selló con el Espíritu Santo en nuestra vida. Fíjense, hermano, cómo fue Dios tan profundo. Y por esas cosas, dice Pablo, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, amado hermano. ¿No le anima a usted eso? ¿No le alegra a usted eso? Saber de que el Espíritu Santo, un sello, una garantía de que Dios va a hacer una obra gloriosa en su vida, de que no importa lo que esté sucediendo hoy, de que no importa cuál sea la tribulación, la prueba o hasta pecado del cual usted sea responsable, Dios lo puede estar utilizando para formar el carácter de Cristo en su vida por medio de ese Espíritu Santo para llevarlo a la gloria. Wow, Señor. No, hermano, esto es para que esta iglesia esté llena en buen dominicano. Esto es para que esta iglesia esté llena, amado hermano, de almas. Llegando a los pies de Jesucristo, porque estamos haciendo el trabajo. Hemos sentido una carga. Señor, tú has hecho esto por mí. Señor, tú pensaste en mí. Todas estas cosas, amado hermano. Fíjense que no es que yo andaba improvisando. Dice que Dios todas estas cosas hizo desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo ya tuvimos una herencia. Desde antes que el mundo fuera fundado, no era que íbamos a tener una herencia, es que ya la tuvimos. Desde antes. Desde antes de que el mundo fuera formado, ya fuimos sellados en el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, perdón. Amados hermanos, esto es para que nuestro corazón de alegría todo el tiempo esté bombeando así. Todo el tiempo. Que cualquier oportunidad que tengamos nosotros, por lo menos, dejemos entender a una persona de que Cristo le ama. De que somos cristianos y queremos su salvación, por lo menos, amados hermanos, que estas cosas nos muevan a nosotros, a que vengamos al altar y cantemos con alegría, que nos acerquemos cada vez que leamos su palabra. Si dice su palabra que Él ha hecho conocer a nosotros, nos ha hecho conocer los misterios de su voluntad, que cada vez que nos acerquemos a su palabra, a leerla, pueda que no entendamos mucho nosotros ahora, porque eso es un asunto de crecimiento, va a requerir que crezcamos, pero acerquémonos al Señor y dijimos, Señor, tú mismo dices en tu palabra que tú has dado a conocer los misterios de tu voluntad a tus hijos, Señor. Ten misericordia de mí. Como yo soy hijo tuyo, considérame como aquello de que tú le muestras las cosas, Señor. Permíteme conocer tu palabra. Permíteme ver la gloria tuya, el despliegue de esa grandeza tuya por medio de tu palabra, Señor. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, todos los días. Juan, ayúdame, por favor. Yo le animo a mano que se ponga de pie, por favor. Sí, Señor. Oh, Padre Santo, Señor. No te da alegría, amado hermano. No te da alegría, no. Yo cuando comencé a entender estas cosas, me pasó a mí como aquellos dos hombres que iban de camino en Maús.
Que después que el Señor se desapareció, dice, no ardía nuestro corazón cuando lo escuchábamos. No ardía. Es que arde, hermano. Es como que pica. Es que arde el corazón, amados hermanos. Que arde, amado, el corazón. Que el Señor nos permita, amados hermanos, vivir a la luz de esta gran verdad. Amados hermanos, este es un plano. Es como una construcción. Dios desde antes de la fundación ya tiró el plano. Ya lo tiró. Ya tiró el plano, amados hermanos. Y eso se va a dar, como dicen en inglés, no matter what. Eso va a suceder, amado hermano. Y no te da alegría saber de que tú has sido incluido en los planes de Dios. De que tú estás aquí por pura misericordia, por pura gracia. Es por pura gracia. Amado hermano, aunque pareciera, escúcheme, aunque pareciera que usted está haciendo algo para cooperar con lo que Dios ha hecho en su vida, amado hermano, es porque el mismo Espíritu Santo, que es el que está obrando en usted, hace que usted haga lo que hace. ¿Sabe para qué? Para que al final Dios sea quien reciba toda la gloria. Porque todo es para la alabanza de la gloria de su gracia. Oremos, amados hermanos. Señor Todopoderoso, ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de tu verdad, Señor, a la luz de tu palabra. A la luz, Señor, de aquella gran realidad, Señor, que aunque todavía, Señor, no estamos en el pleno disfrute, Señor, de esos beneficios, de esas bendiciones, Señor, ya tenemos, Señor, un anticipo, Señor, tu Espíritu Santo que moras en nuestros corazones, que nos redarguyes, que nos llevas a toda verdad. Dice tu palabra que el Espíritu, aquel el Consolador, nos guiaría a toda verdad. Tú estás aquí para guiarnos, Señor, Señor, para asegurarte de que lleguemos a aquel día, aquella herencia que la podamos recibir y que nadie se meta, Señor, y que nadie aparezca a querer reclamar algo, Señor. Es como aquella parábola de la gran boda, Señor, que aquel hombre apareció, Señor, sin ser invitado, Dios Todopoderoso, sin estar sellado, Señor, y quería meterse, Señor. O sea, en aquel día no va a suceder eso, Señor. Por tal razón, Dios Todopoderoso, ayúdanos a mover tu palabra por medio de la predicación, Señor, que podamos hablar, Señor, con otros, a mostrarles, Señor, de que tú eres grandioso y que has tenido un plan maravilloso de rescatarnos de la perdición, de rescatarnos de la condenación para la gloria tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios mío. Te lo rogamos, Señor. Trata con cada uno de mis hermanos, Señor, en esta tarde aquí. Trata con cada uno de ellos, Señor. Que podamos crecer más y más, Señor. Que podamos crecer más y más. Y que podamos atribuir en todo momento la gloria a ti. Que en todo momento, Señor, la gloria sea atribuida a ti. De que no hay nada que hagamos nosotros, Señor, que pueda añadir o sumar a tu obra, Señor. Más bien puede eclipsar la obra tuya, Señor. Puede, Señor, hacer que la obra tuya no se vea como tiene que ver, porque nos estamos poniendo nosotros en el centro, mas tú eres el centro, Señor, con tan hermoso plan, con tan hermosa, Señor, gracia mostrada a nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor. Padre, yo te ruego por esta iglesia de Retiro, Señor. Padre, te ruego por esta iglesia, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos, aquellos que están aquí, Señor, en esta noche, y aquellos que no han venido, Señor, aquellos que han dejado por X y por Y razón, Señor, de venir, pero que van a un supermercado, que van a cualquier otro lugar, Señor, pero no vienen por el COVID, Señor. Tráelos, Señor, trae a tu pueblo, Señor. Convence, Señor, eres tú que haces la obra. Haz que vengan, Señor. Padre, que aquellas personas de esta ciudad que no te conocen a ti, que van de camino al infierno, Señor, puedan ser, Señor, atravesados con la palabra tuya, Señor, y que tú les muestres salvación, Todopoderoso. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Muestra tu gracia, muestra tu favor, muestra tu gloria en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.